Hola chicos y chicas del sexto año básico, con la tía Danitza los invitamos a estar atentos a este video para ver cómo calcular razones. Ya, tenemos que recordar qué es una razón, qué es lo que vimos la semana pasada. Una razón la vamos a ocupar para comparar dos cantidades por medio de un cociente, es decir, una división. Por ejemplo, la razón 8 es a 4, se puede escribir también 8 dividido en 4 porque es una división, y también como fracción a pesar de que no es lo mismo, porque nosotros tenemos que recordar que los términos de la razón, este se llama antecedente y la parte de abajo se llama consecuente. Por lo tanto, siempre que nosotros vayamos a hablar o a contarle a alguien sobre lo que es una razón, nosotros pues tranquilamente nos podemos sentar con él a tomar una agüita y contarle que cuando ocupemos una razón vamos a estar comparando distintas cantidades por medio de una división. Eso es lo que vimos la semana pasada. Bueno, a partir de esta semana vamos a calcular distintas razones, como por ejemplo, la semana pasada ya revisamos lo que eran las razones y ahora vamos a calcularlas. El valor de la razón se determina como el cociente obtenido entre el antecedente y el consecuente. Es decir, el cociente va a ser el resultado de la división. Cuando hablemos de cociente va a ser una división obtenido entre el antecedente y el consecuente. Yo lo voy a marcar acá. El antecedente en este caso que pusimos es 12 y el consecuente va a ser 4. Ya. A ver, resolvamos esto. 12 dividido en 4. ¿Cuánto es eso? 4 por cuánto me da 12? Por 3. Es decir, el valor de la razón 12 es a 4 va a ser 3. ¿Cómo nosotros podemos comprobar esto? La comprobación se debe multiplicar el valor de la razón por el consecuente. El producto obtenido debe ser igual al antecedente de la razón. Vamos haciendo la traducción. Se debe multiplicar el valor de la razón, que en este caso es 3, por el consecuente. El consecuente es 4. Entonces cuando nosotros vayamos a comprobar vamos a decir, como en este caso, el valor de la razón, 3, lo vamos a multiplicar, que es la operación inversa a la que hicimos recién, que fue la división. La vamos a multiplicar por el consecuente, 4. Y si hacemos esto en este caso, 3 por 4 nos da 12. Y nos tiene que dar el valor del antecedente. ¿Se cumple esto? Pues sí, porque el valor del antecedente era 12. Y aquí aparece lo mismo. El ejemplo es que considerando que 3 por 4 nos debería dar 12. Esto es una regla que se cumple para todas las razones. Siempre que nosotros hagamos la división, el resultado que obtengamos, el cociente, lo vamos a tener que multiplicar después para comprobar por el consecuente, que es la parte de abajo, y nos debería dar siempre el antecedente, es decir, la parte de arriba de esta razón. Ya, vamos acá con algunos ejercicios. Calculemos la razón de 3 es a 4. Si nos aparece la razón 3 es a 4, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir. 3 dividido en 4. Entonces, igual. Esto no queda muy lindo, pero bueno. 4, entonces como tenemos acá una división, 4 por cuánto nos da 3. 4 por cuánto nos da 3 sin pasarnos, 0. Porque si lo hacemos por 1 nos pasamos. Entonces decimos 0 por 4 es 0. Hacemos la sustracción. 3 menos 0 es 3. Bien. Ahora nosotros vamos a continuar. No nos vamos a quedar con el resto como 3. Vamos a continuar. Y para poder continuar, nosotros vamos a colocar la coma después del 0 en la parte del cociente. Y eso nos permite poner una coma también acá, imaginaria. Y aquí, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un 3 sin nada al lado, nosotros sabemos que es en realidad 3 enteros y aquí podemos poner todos los ceros al lado que nosotros queramos. Y ahí, nosotros en este caso, al poner esta coma en el resultado, ponemos un 0 aquí
que se permite bajar. Nos da 30. Esto si nosotros colocamos la coma de acá del consecuente. Ya. Y ahora nosotros decimos 4 por cuánto nos da 30. Y así vamos viendo la tabla del 4. Y ahí tenemos el 7. 4 por 7 es 28, que es el más cercano. Colocamos el 7 acá. Entonces decimos 4 por 7 es 28. Lo colocamos el 28 aquí. Hacemos nuevamente la sustracción. 30 menos 28 es 2. Y ahora podemos colocar otro 0 más acá, que después nuevamente lo bajamos y lo ubicamos al lado del 2, nos da 20. Y ahí decimos 4 por cuánto obtenemos 20. 4 por 5, ¿cierto? 4 por 5 es 20. Hacemos la sustracción acá y nos da 0. Por lo tanto, ahí tenemos el resultado. Al hacer la división de 3, la razón 3 es a 4, el resultado que obtenemos es 0,75. Lo vamos a escribir acá al lado. 0,75. Después ustedes, si tienen alguna duda, pueden parar el video, detenerlo las veces que sea necesario. La segunda razón que aparece aquí es 2 partido 2 es a 4. Hacemos la división. 2 a 4. Y lo mismo. Tenemos el mismo problema, la misma dificultad. Decimos, vamos a trabajar con la tabla del 4. 4 por 1 ya nos pasamos al querer alcanzar el 2. Entonces tenemos que volver hacia atrás y decimos 4 por 0 es 0. Hacemos la sustracción, 2 menos 0 es 2. Colocamos la coma acá, que nos permite colocar la coma acá, y por tanto poner un 0 acá abajo. 4 por cuánto obtenemos 20? 4 por 5. 4 por 5 es 20. Restamos y nuevamente el resto es 0. Ya, entonces el resultado de esta razón, de la razón 2 es a 4, va a ser 0,5. Y vamos con esta última, que es la razón 5 es a 2. 5 dividido en 2 decimos 2 por cuánto nos da 5. 2 por 2, que es cierto, da 4. Hacemos la sustracción. 5 menos 4 es 1. Y queremos seguir. Entonces colocamos una coma, que nos permite colocar una coma acá y por tanto un 0 aquí. 2 por cuánto tenemos 10. 2 por 5. 2 por 5 es 10. Y al hacer la sustracción, la resta, obtenemos 0. Y ahí llegamos al resultado final. Por lo tanto, la razón de 5 es a 2 va a ser 2,5. Ya, chiquillos y chiquillas, en esta parte hemos recordado lo que son las razones y también hemos visto cuál es el resultado, el cociente, la división de las razones. A continuación, la tía Danitza nos va a mostrar cómo poder trabajar y resolver problemas con razones, respondiendo siempre a lo que se nos pregunta, y para eso tienen que prestar mucha atención en lo que va a explicar la tía. Ahora resolveremos unos problemitas. Pon mucha atención. Recordemos algunos pasos para resolver problemas. Recuerden que lo primero es leer el problema o la situación matemática que nos están presentando. Entonces, para eso, cuando yo realizo la lectura, tengo que leer y comprender lo que me están pidiendo. Una vez que yo ya comprendo, busco una estrategia. Anoto los datos que me sirven del problema y pienso qué operaciones puedo utilizar para realizar la estrategia que puede servirme, ¿no es cierto?, para solucionar ese problema. Y finalmente resuelvo el problema. Entonces aplico la estrategia que seleccioné con sus operaciones y luego respondo la pregunta del problema.
Veamos unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. En el sexto básico, la cantidad de niñas y niños están en la razón 2 es a 4. Si en total son 36 alumnos, ¿cuántos son niños? Entonces, para poder resolver este problema, lo primero es leerlo y comprender qué nos están pidiendo. Aquí nos están pidiendo, ¿no es cierto?, que tenemos que descubrir la cantidad de alumnos, de niños, que tiene el sexto básico. Sabemos que la razón está 2 es a 4. Es decir, que por cada 2 niñas hay 4 alumnos, 4 niños, ¿no es cierto? Y que el total de alumnos de este curso es 36. Entonces, para poder descubrir cuántos niños hay en este curso en total, nosotros tenemos que sumar estos dos números. Entonces decimos 2 más 4 me da 6. Y el dígito que nos da de la suma lo dividimos al total. Entonces, aquí en nuestra cabecita tenemos que pensar 6 por qué número me da 36. En este caso, ¿no es cierto?, sería por 6. Ese número que nos da acá va a considerarse como una constante. Entonces este 6, ahora la fracción que teníamos o la razón, vamos a multiplicar tanto el antecedente como el consecuente por ese 6. Entonces tenemos 2 es a 4, si lo multiplicamos por 6 nos quedaría la razón 12 es a 24. Entonces, al tener esta nueva razón, podemos descubrir que son 12 niñas y 24 niños que tiene el curso. Entonces, respondemos la pregunta, que es lo último, ¿no es cierto?, cuando se resuelve un problema. Entonces, la respuesta sería, ¿cuántos niños son? Podemos responderla completa y podemos poner en el sexto básico son 24 niños. Y ahí vamos a llegar a la respuesta de nuestro problema. Si queremos comprobar que esto está bien hecho y bien calculado, podemos sumar ambos números de la última razón, ¿no es cierto?, que nos dio, y eso nos tiene que dar el total de alumnos. Entonces, para comprobarlo podemos decir 2 más 4, ¿no es cierto?, me da 6, y 2 más 1 me da 3. Y ahí comprobamos de que esto está correcto. Veamos otro ejemplo. En un colegio, la cantidad de alumnos y profesores está en la razón 7 es a 3. Si en total hay 300 personas, ¿cuántos son alumnos? Volvemos a hacer lo mismo. Recuerden, lo primero es comprender el problema y estamos, ¿no es cierto?, entendiendo que estamos hablando de un colegio donde nos están diciendo la cantidad total de personas que son alumnos y profesores y que tenemos que descubrir la cantidad de alumnos que tiene ese colegio. Entonces, lo primero es ordenar la razón. 7 es a 3. Que nos dice en esta parte, ¿no es cierto? Sabemos que cada 7 alumnos hay 3 profesores. Entonces, para poder descubrir cuántos son alumnos, vemos el total de personas. En este caso serían 300 en el colegio. ¿Ya? Ahora sumamos estos dos números. Decimos 7 más 3 me da 10. Y ese numerito se lo dividimos al total. Sabemos aquí que para poder dividir, ¿no es cierto?, cualquier número por alguna potencia de 10, nosotros si tenemos un 0 acá, podemos eliminar un 0 acá. Entonces ahora nuestra división nos queda 30 dividido en 1. Y 30 dividido en 1 nos da 30. Entonces ahora esta misma fracción, esta misma razón, multiplicamos tanto antecedente como consecuente por el resultado, ¿no es cierto?, de la división que hemos realizado. Entonces en este caso nos quedaría 7 por 30 y 3 por 30. Entonces decimos 7 por 30, ¿no es cierto?, nos daría 210 y 3 por 30 nos daría 90. Entonces sabemos que el numerito de arriba nos indicaba la cantidad de alumnos y el numerito de abajo la cantidad de profesores. Y nosotros estamos descubriendo la cantidad de alumnos. Entonces aquí para responder colocamos son 210 alumnos. Si queremos comprobar que esto está bien, recuerden, tenemos que sumar estos dos dígitos que nos dio en la segunda razón, ¿no es cierto? Y decimos 210 más 90, ¿no es cierto?, nos da 300, es decir que esto está correcto.
Vamos a desarrollar un tercer ejemplo. Ojo acá porque acá va a cambiar un poquitito la metodología. O sea, la metodología sigue siendo la misma, pero vamos a tener aquí un nuevo dato, ¿ya? Se aplica una encuesta a 450 personas. En ella se obtiene que 2 de cada 5 personas la aprueban. ¿Cuántas personas aprueban la encuesta? Para poder desarrollar esto, lo primero es anotar la razón. 2 de 5, ¿ya? Pero esta razón hay que entenderlo, porque nos están diciendo que 2 personas la aprueban de un total de 5 personas. Es decir, si yo quiero desarrollar ese total, estoy diciendo que 2 aprueban y que 3 no aprueban, ¿ya? Pero como está representada así, la anotamos así, de un total de 450. Entonces, como aquí ya está el total de personas, aquí nosotros vamos a dividir el total de personas al total de personas que fue aplicada a la encuesta, más allá que la haya aprobado o no. Entonces, en este caso, yo tengo que decir, ¿no es cierto?, 450 dividido en 5, lo cual nos da, ¿no es cierto?, 90. Y ese valor se lo multiplico al 2, que es lo que yo quiero responder en este problema. ¿Cuántas personas aprueban la encuesta? Para saber cuántas aprueban, yo digo 2 por 90, lo cual me daría 180. Entonces, la respuesta a este problema sería 180 personas aprueban la encuesta. Ahora a practicar. Siguiendo la estrategia que nos enseñó la tía María Paz, encuentra el valor de las siguientes razones. Realiza estos ejercicios en tu cuaderno. En el mensaje de Betel quedarán las indicaciones para realizar los ejercicios del libro, en donde se aplicará la estrategia que les enseñé yo. Cariños, nos vemos.